Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer saber que estamos juntos, que estás ahí acompañándome para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alienta, nos conforta. Gracias porque a través de ella podemos escucharte y aprender más y más de ti. Queremos tener contigo una relación íntima y profunda de amor, una relación creciente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. En tu palabra, en Salmo 37, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ayúdanos a encomendarte siempre nuestro camino y a confiar siempre en ti. Aumenta nuestra fe. Y ahora que al abrir tu palabra podamos escucharte. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección número 12 lleva por título ¿Cómo afrontar las malas decisiones? El versículo para memorizar lo encontramos en Esdras capítulo 9, versículo 6 y dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado, porque nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían conducir a la nación a una relación estrecha con Dios. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o los adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta que Baal y Asera eran adorados en cada lugar alto. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaam aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas, seguro de que los israelitas se apartarían de Dios al caer por causa de estas mujeres. Lamentablemente estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo se influencian entre sí, sino también la fe de sus hijos se ve afectada. ¿Qué harán Esdras y Nehemías con esta situación? La lección del domingo 15 de diciembre lleva por título La reacción de Nehemías. Te invito a que me acompañes a leer Nehemías capítulo 13, versículo del 23 al 25. ¿Qué sucedió aquí? ¿Y cómo explicamos la reacción de Nehemías ante esta situación? Nehemías capítulo 13, versículo 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Como los hijos no hablaban arameo, el idioma utilizado durante el exilio, ni hebreo, no podían entender las enseñanzas de las Escrituras. Este era un verdadero problema, porque el conocimiento de la revelación de Dios podía distorsionarse o incluso desaparecer. Los escribas y los sacerdotes exponían la Torá, principalmente en arameo, para aclararle la predicación al pueblo. Sin embargo, dado que las madres eran oriundas de Amón, Asdod y Moab, y generalmente eran las que mayormente cuidaban a los niños, no es de extrañar que los niños tampoco hablaran el idioma de los padres. El idioma que hablamos revela la forma en que pensamos sobre los conceptos porque usamos el vocabulario de esa cultura. La pérdida del lenguaje bíblico hubiera significado perder su identidad.
Por lo tanto, para Nehemías era impensable que las familias estuvieran perdiendo contacto con la palabra de Dios y por consiguiente su conexión con el Dios vivo, el Señor de los Hebreos. Los eruditos bíblicos señalan que las medidas de Nehemías probablemente eran una vergüenza pública para el pueblo como parte de los castigos prescriptos en ese entonces. Cuando se dice que Nehemías los reprendió y los maldijo, no deberíamos pensar que Nehemías utilizó lenguaje grosero ni improperios, sino que pronunció sobre ellos las maldiciones del pacto. Deuteronomio 28 describe las maldiciones que le sucederían a quienes transgredieran el pacto. Es muy probable que Nehemías haya elegido las palabras de la Biblia para llevarlos a comprender su mal proceder y las consecuencias de sus malas decisiones. Además, cuando Nehemías dice herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos, Nehemías 13:25, en lugar de imaginarnos a Nehemías enojado y reaccionando con furia, debemos notar que una golpiza era una forma prescripta de castigo público. Este tipo de comportamiento se aplicó solo a algunos de ellos, es decir, a los líderes que causaron o promovieron esta conducta errada. Estos actos debían servir como método de humillación pública. Nehemías quería asegurarse de que el pueblo entendiera la gravedad de sus decisiones y los resultados que generarían. ¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos algo en la iglesia que consideramos un mal proceder? Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título La medida de nuestro amor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7. Los habitantes de Silesia, un pequeño territorio alemán, ofrecían dura resistencia a la invasión de Napoleón y sus fuerzas. Corría el año 1813. Todos los ciudadanos contribuían con lo que tenían para poder equipar al ejército defensor. En ese momento se destacó la figura de una muchacha silesiana que no tenía dinero, pero que ofreció sus largos cabellos para contribuir con su país. El peluquero no podía entender por qué la linda muchacha quería deshacerse de tan hermoso cabello. Después que la joven le explicó su propósito, el peluquero aceptó la oferta, pero no quiso pagar más que 2 pesos de oro. Sin embargo, el hombre quedó tan conmovido por el ejemplo de sacrificio que no hizo una peluca, sino muchos brazaletes. Todo el país llegó a saber lo que la muchacha silesiana había hecho por su país. Los artículos elaborados con su cabello fueron tan buscados que le proporcionaron al peluquero una gran ganancia, mitad de la cual la dio para los gastos de la guerra. Historias como estas son muy conocidas. En realidad, cuando una persona llega a entender el valor de lo que defiende, no mide sacrificios. Un día estábamos perdidos y Cristo nos encontró, pagó el precio, pero no con oro o plata. Derramó su vida gota a gota, se inmoló en el Calvario y compró nuestra libertad, tu libertad y mi libertad. Cualquier cosa que podamos ofrecer a Jesús no es una retribución, porque nunca podremos retribuir su gran sacrificio, sino el reconocimiento de que Él es importante en nuestra vida y que lo aceptamos como el soberano creador, redentor y sustentador. La medida de nuestro amor siempre será proporcional no a cuánto damos, sino a cuánto nos sacrificamos. Mientras dirigía una semana de oración, fui buscado por una madre afligida, que me pedía que hablara con su hija porque estaba al borde de un casamiento que con seguridad sería la ruina de su vida espiritual. El joven no amaba a Jesús, ni quería saber nada de la iglesia, porque consideraba que todo eso era ridículo y banal. La señorita me dijo que amaba mucho a su novio y que nada la haría desistir de su casamiento. Pero al fin de la semana me volvió a buscar llorando y me mostró la mano sin la alianza. ¿Por qué desististe de casarte?, le pregunté. ¿Dejaste de amarlo? No, pastor, fue su respuesta. Lo continúo amando mucho.
Solo que esta semana entendí cuánto me ama Jesús. Y aunque estoy sufriendo en este momento, ahora ya no tengo el valor para lastimar el corazón de mi Dios vivo, de mi Dios creador, de mi Dios todopoderoso. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.